Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un concepto teológico que, bueno, para muchos dentro del cristianismo es fundamental y para otros, la verdad, es un completo misterio. Hablamos del bautismo en el Espíritu Santo. Y para analizarlo, nos vamos a basar en una única fuente, muy concreta. Un libro que se titula así, tal cual, escrito por Ashish Raichur y distribuido por la All People's Church de Bangalore, en la India. Ajá. Nuestro objetivo hoy es intentar entender la lógica interna de esta creencia, Exacto, tal y como la presenta este texto. sin debatirla, sino, bueno, desentrañarla. Ujú. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué se considera una segunda etapa casi después de la conversión? Y sobre todo, ¿en qué textos se basan para argumentarlo todo? Pues sí, vamos a explorar ese sistema de creencias desde dentro. Vale, pues para empezar, el libro establece desde el principio una distinción que me parece clave. Sí. Sostiene que esta experiencia no es lo mismo que convertirse, que nacer de nuevo. Es algo más, algo que viene después. A ver si lo entiendo. ¿Hablamos de una especie de mejora? ¿Una actualización para el creyente? Sí, es una buena forma de plantearlo. Sí. La fuente es muy, muy insistente en este punto. La conversión, el nacer de nuevo, su propósito es la salvación, la vida eterna. Claro. Pero el bautismo en el Espíritu, según este texto, tiene un propósito totalmente diferente. Recibir poder para ser testigos de Jesucristo. Ah, No va de la salvación personal, sino de la capacitación para el ministerio público. De hecho, el libro lo vincula directamente con la capacidad de hacer sanidades, milagros, otras señales. vaya. Es, en esencia, un evento de empoderamiento. Para la misión. Entiendo. No es para ir al cielo, sino para, por así decirlo, traer un poco de cielo a la tierra. Eso es. Y para construir este argumento, el libro no empieza con Jesús, sino un poco antes, con Juan el Bautista. Cita aquello de Mateo de «Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». ¿Por qué esa palabra, fuego? ¿Qué tiene de especial? Pues es fascinante, porque el texto le da un doble filo a esa metáfora. No es una sola cosa. Ah, ¿no? No. Por un lado, para el creyente, es un fuego que purifica. La idea es que este bautismo quema la paja, o sea, todo lo que no es de Dios en la vida de una persona. Malos hábitos, actitudes, ese tipo de cosas. Exacto. Es una herramienta de santificación. Pero por otro lado, ese mismo fuego simboliza el juicio final para los que no creen. Ostras. Así que es, a la vez, purificación para unos y juicio para otros. Vaya, o sea que se presenta como algo muy intenso, muy transformador. Y esa idea de que es un evento posterior a la fe inicial, ¿cómo la conecta el libro con las enseñanzas del propio Jesús? Pues va directo al libro de los Hechos, al capítulo 1. Ahí se citan las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos. Que ya eran creyentes, claro. Claro, habían caminado con él años, le habían visto resucitar, y sin embargo, les dice algo muy específico, que no se vayan de Jerusalén, que esperen hasta ser investidos con poder de lo alto. Y el libro subraya eso, imagino. Muchísimo. Ya eran salvos, pero les faltaba ese poder para la misión. Investidos con poder. Y la palabra es bautizar. ¿El libro le da algún significado especial al término? Porque, claro, todos pensamos en agua. Sí, y es un detalle crucial. La fuente explica que el término griego original baptizo no significa solo mojar o rociar, significa sumergir. Sumergir. Sumergir por completo, rodear. La imagen que quiere transmitir es la de ser, completamente cubierto, abrumado e inmerso en el Espíritu Santo. No es un toque pasajero, es una inmersión total en su presencia y poder. De acuerdo. Una inmersión total en poder. Es una imagen muy potente. Pero supongo que el libro no se queda solo en definirlo. Tendrá que mostrar ejemplos, ¿no? Exactamente. Ahí es donde la argumentación se vuelve muy específica. Basa toda su teología práctica en el análisis de 5 episodios claves del libro de los Hechos. Y los presenta como el modelo a seguir, entiendo. Como el patrón de cómo actúa Dios en esto. Entonces vamos a ese patrón. ¿Cuál es el primer caso? El que lo empieza todo. El evento inaugural, el Big Bang de esta experiencia, es el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Ajá. La escena es muy visual. 120 discípulos reunidos, de repente un estruendo como un viento huracanado, luego ven una especie de lenguas de fuego que se posan sobre cada uno.
Suena muy cinematográfico. Lo es. Y el resultado inmediato, el punto culminante, es que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y el libro recalcará, imagino, que no fue algo interno silencioso. Totalmente. Fue ruidoso, visible, auditivo, tanto que atrajo a una multitud. Y es ahí cuando el apóstol Pedro se levanta y dice que eso es el cumplimiento de una profecía de Joel, aquello de derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entendido. O sea que Pentecostés no es un hecho aislado. Para la fuente es el plano, el prototipo de lo que está disponible para todos los creyentes a partir de ese momento. De acuerdo. Pentecostés es el prototipo. ¿Y cómo se replica este patrón en los otros casos que menciona el libro? Pues el siguiente caso nos lleva a Samaria, en Hechos 8. Y aquí la cosa se pone interesante, porque el orden de los eventos cambia. ¿Así? Sí, un evangelista, Felipe, ha predicado allí, la gente ha creído y ya ha sido bautizada en agua. Pero el texto dice explícitamente que el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Espera un momento. O sea que, según esta teología, ¿se puede ser creyente, estar bautizado en agua y aún así no haber tenido esta experiencia? Exactamente eso. ¿Y qué les faltaba según el libro? Les faltaba el bautismo en el Espíritu. Por eso, los apóstoles Pedro y Juan viajan desde Jerusalén específicamente para imponerles las manos y orar para que lo reciban. Y lo reciben. Y cuando lo hacen, ocurre algo tan visiblemente sobrenatural que un ex hechicero de la zona, un tal Simón, intenta comprarles ese poder con dinero. Vaya. Y el libro argumenta, a ver, si no hubiera pasado nada externo, ¿qué es lo que Simón quería comprar? La inferencia es que vio lo mismo que en Pentecostés, que empezaron a hablar en lenguas. Es un buen punto. Sí. La reacción de Simón sugiere que no fue una simple sensación de paz. Vale. Segundo caso. El siguiente. El tercero es un punto de inflexión. La casa de Cornelio, un centurión romano, en Hechos 10. El Pentecostés de los gentiles, que se le llama. Justo, porque es la primera vez que les ocurre a no judíos. Y aquí el orden se invierte por completo. Pedro está todavía predicando y de repente, a mitad del sermón, el Espíritu Santo cae sobre Cornelio y toda su familia. Antes del bautismo en agua. Sí, antes de cualquier rito. Y la prueba para los judíos que estaban con Pedro fue inequívoca. El texto dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esa fue la señal. Precedió al ritual. Fascinante. Cada caso añade un matiz. Samaria demuestra que puede ser después del bautismo y Cornelio que puede ser antes. ¿Qué nos queda? Nos quedan dos. El siguiente es en Éfeso, en Hechos 19. El apóstol Pablo llega y se encuentra con un grupo de discípulos. Y la primera pregunta que les hace es, muy directa. Ah, sí. Les pregunta, así a las primeras de cambio, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Vaya pregunta. La fuente usa esto como un argumento muy potente. Sugiere que, para Pablo, esto no era algo raro o para una élite, era una parte estándar y esperada de la vida cristiana normal. Es que es una pregunta muy directa, desde luego. No es un ¿cómo estáis? Es ¿tenéis este poder? ¿Y qué le responden? Que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Así que Pablo les explica, les impone las manos y el mismo patrón. No me digas. Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. De nuevo, la manifestación es externa y sobrenatural. Y queda un último caso, ¿verdad? El del propio Pablo. Sí, el caso de Saulo, que luego sería Pablo. Este es un poco diferente porque el texto no dice explícitamente que hablara en lenguas en ese momento. Narra cómo Ananías va a orar por él para que recupere la vista y sea lleno del Espíritu Santo. El libro reconoce que no se mencionan las lenguas ahí, pero... Pero hay un pero. Claro. Lo conecta con lo que el propio Pablo escribe años después en su carta a los Corintios, donde afirma, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y la inferencia es que esa habilidad la recibió en ese momento. Que la recibió en aquel momento iniciático con Ananías. Exacto. Entendido. A ver si puedo resumir las conclusiones del libro. Primero, la experiencia es distinta de la conversión. Segundo, el orden respecto al bautismo en agua no es fijo. Y tercero, y esto parece lo más importante, que la señal inicial y evidente en casi todos los casos fue hablar en lenguas. ¿Voy bien? Perfectamente resumido. Esos son los pilares de la argumentación. Vale. Hemos visto la teoría y los casos de estudio, pero todo esto genera un montón de preguntas prácticas. Claro.
Estoy seguro de que el libro las aborda. Por ejemplo, la más obvia. Si un creyente ya tiene el Espíritu Santo morando en su interior, desde la conversión, ¿en qué se diferencia eso de ser bautizado? ¿Son dos cosas distintas? Esta es una de las preguntas claves, sí. Y el libro usa una analogía muy gráfica, basada en dos pasajes del Evangelio de Juan. A ver, La morada del Espíritu en la salvación, dice la fuente, es como lo que describe Jesús en Juan 4, una fuente de agua que brota dentro del creyente para vida eterna. vale, para uno mismo, por así decirlo. Es para la vida y la santificación personal, sí. De acuerdo, una fuente interior. ¿Y el bautismo? El bautismo en el Espíritu lo compara con lo que Jesús describe en Juan 7, ríos de agua viva que correrán desde el interior del creyente hacia los demás. Ah, vale, vale. ¿Ves la diferencia de dirección y propósito? La fuente es para uno mismo, los ríos son para los demás, Es el mismo espíritu, la misma agua. pero con una medida y una finalidad distintas. Uno es para la vida interior, el otro es para el poder ministerial exterior. Esa analogía de la fuente y los ríos es muy clarificadora. Ayuda a visualizarlo, pero nos lleva a la segunda gran pregunta, que es el mayor obstáculo para mucha gente. ¿Por qué ese énfasis tan enorme en hablar en lenguas? Sin duda. Para un observador externo es el elemento más extraño, el más controvertido. Desde luego. El libro ofrece un razonamiento con varias capas. La primera es puramente bíblica. Argumenta que, nos guste o no, es simplemente la evidencia inicial más consistente que se encuentra en los relatos de hechos. Es lo que está escrito y punto. Es lo que se describe que ocurrió una y otra vez como primera señal. ¿Vale? Ese es el argumento bíblico. Pero, ¿hay alguna razón teológica más profunda? Sí, y aquí la explicación se vuelve más psicológica y espiritual. El libro sugiere que hablar en lenguas es un don único porque requiere que la fe sobrepase por completo al intelecto. ¿Cómo? La persona que habla no entiende racionalmente lo que dice. Su mente no participa. Por lo tanto, lo presenta como una especie de llave o puerta de entrada a los demás dones sobrenaturales. Una llave. Sí, el acto de rendir el control del habla, que es algo muy íntimo, y confiar en Dios, es un paso de fe tan grande que, según esta visión, te prepara y te abre para fluir con más facilidad en otros dones como la profecía o la sanidad. A ver si lo capto. Es como un ejercicio de confianza. Al ceder el control en algo tan fundamental como el lenguaje, se rompe una barrera mental que permite que el resto de lo sobrenatural fluya más libremente. Exactamente. Como un motor de arranque para la fe en lo sobrenatural. Esa es la idea central que transmite la fuente. Muy interesante. Y me queda una última pregunta clave. ¿Esta experiencia del bautismo es algo que pasa una vez y ya está? ¿O hay que mantenerlo, repetirlo? Aquí el libro es muy cuidadoso, hace distinciones terminológicas. Presenta el bautismo como tal, la inmersión inicial como un evento que ocurre una vez. ¿Cómo nacer? Exacto, como el nacimiento. Sin embargo, lo distingue claramente de lo que llaman las llenuras del Espíritu. Bautismo versus llenuras. ¿Cuál es la diferencia? Pues, para explicarlo, citan un pasaje de Efesios que dice «sed llenos del Espíritu». El texto griego original usa un tiempo verbal que implica una acción continua, no un hecho puntual. Ah, Por lo tanto, el libro argumenta que, si bien el bautismo es la puerta de entrada, ser lleno es un estado que debe mantenerse constantemente, día a día. o sea, la analogía sería... Te sumerges en la piscina una vez, bautismo, pero luego tienes que procurar mantenerte siempre empapado, llenuras. Y además introducen un tercer concepto, la unción. Otro más. Sí, que describen como un revestimiento de poder específico del espíritu para una tarea concreta en un momento determinado. Vaya, es más complejo de lo que parece. Un bautismo inicial, llenuras continuas y unciones puntuales. Es todo un sistema. Bien, creo que tenemos una imagen bastante completa de lo que propone este libro. Si tuviéramos que destilar las ideas centrales, diríamos que el bautismo en el Espíritu Santo se presenta como una experiencia distinta, posterior a la salvación. Ujú. Su propósito no es salvar, sino capacitar con poder. El modelo son esos 5 casos de hechos, donde la manifestación inicial más común, la llave, es hablar en lenguas. Exacto. Y no es un evento único, sino el comienzo de una vida de continuas llenuras. Y al conectar todo esto, la reflexión final que propone la fuente es bastante provocadora. El texto recalca mucho una frase de Pedro en Pentecostés.
¿Cuál? Cuando dice que la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Entiendo. El libro interpreta esto como una declaración de que esta experiencia no fue un evento histórico limitado al primer siglo, sino una promesa abierta y vigente para todas las generaciones. Y eso, claro, lo cambia todo. Exacto. Nos deja con una pregunta final para la reflexión, que se deriva directamente de la tesis del libro. ¿Cómo cambia la perspectiva de la fe y la práctica diaria de una persona si cree que estas manifestaciones de poder sobrenatural no son reliquias de un pasado extraordinario, sino una posibilidad continua, accesible y, de hecho, esperada en el presente? Las reseñas están disponibles en los sitios web wikimisionera.net.pe y resenasdelibroscristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.